Desde hace ya más de 10 años que utilizo el sistema Mac, tanto para uso personal como lo he utilizado en diferentes trabajos. Pues bien, durante todo este tiempo he aprendido muchos trucos, muchos atajos y cosas que realmente hacen facilitarnos el día a día, la rapidez y realmente ser mucho más eficaces y sobre todo ser mucho más productivos pues en tu día a día. Pues bien, hoy te traigo para mí los 10 más esenciales, realmente te los utilizo muchísimo y de hecho estoy segura que tanto si acabas de llegar al mundo Mac y Apple como si ya llevas muchos años como yo, estoy segura que alguno de estos te sorprenderá y lo aprenderás. Así que ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. El primero de todo es Comando P. Típico, y dirás, ¿Comando P? Quizá no caes. Comando P sirve para imprimir cualquier cosa. Ya sea, estás en un documento, por ejemplo, estás en tus notas y dices, ostras, mira, tengo aquí una lista de cosas que tengo que hacer en mis notas, también le das a imprimir. O incluso, por ejemplo, estás leyendo algo muy interesante, un artículo en una página web y lo quieres imprimir. Lo mismo, Comando P y directamente ya te sale para imprimir. Fácil, sencillo y rápido. Muchos de vosotros, o quizás no, sabéis que comando espacio, encima es que están justo al lado, comando espacio te abre el Spotlight, que desde allí puedes buscar cualquier cosa que se te ocurra. Pero muchos no saben que también es una calculadora. Sí, lo puedes usar perfectamente de calculadora para hacer alguna operación súper rápida o incluso para estar haciendo varias operaciones. Es súper sencillo. Si por ejemplo quieres sumar 122 más 12 multiplicado por 10, pues por ejemplo, pues te va a salir al momento. Con lo cual, esto no lo sabe mucha gente, pero el Spotlight también es una calculadora. Una de las cosas que, o quizá la que más utilizo, porque sobre todo a la hora de trabajar va muy bien, ya que completas totalmente el espacio de la pantalla y no sobra nada, es compartir pantalla. Ojo, no hablo de compartir pantalla con una pantalla y con otra, no, hablo de compartir la única pantalla que podemos tener. Por ejemplo, yo puedo estar en mi portátil y tener un texto abierto en el que estoy, por ejemplo, haciendo un artículo y al lado pues tener un vídeo, por ejemplo, de YouTube donde estoy cogiendo información de ese artículo o estoy leyendo una página, por ejemplo, de noticias y de allí estar cogiendo información y tenerlo justo al lado. Esto va genial porque encima lo bueno que tiene es que puedes partirte la pantalla como tú quieras, en el sentido de que puedes darle más espacio a uno o a otro. Por ejemplo, muchas veces, y ya sabéis que para el tema de la productividad, que ya hice un vídeo que os lo dejaré al final, utilizo mucho las notas. De esa forma en las notas me apunto muchas cosas y muchas veces tengo las notas abiertas a un lado y al otro lado quizás estoy escribiendo o estoy navegando por internet buscando cosas sobre esas notas que tengo apuntadas. Es tan sencillo como darle al botón verde presionado y una vez hemos presionado, ya si vamos hacia abajo nos saldrán las opciones de poner justo esa página a la izquierda o a la derecha y a partir de allí ya nos dará opción a escoger la próxima ventana que queramos tener al otro lado. Así de fácil, sencillo, rápido y sobre todo súper eficiente. Hay muchas cosas que la gente no sabe y es que dentro de preferencias del sistema tenemos un mundo entero de preferencias que podemos utilizar y ponerlos a nuestro gusto. Como muchos os habréis dado cuenta, de serie viene en el Mac que si tú el puntero lo pones a la esquina derecha te sale algo ahí y dices, ¿eso qué es? Es una nota rápida. Pues bien, eso mismo lo puedes quitar si por ejemplo te molesta o puedes utilizar las 4 esquinas y hacer lo mismo. Yo por ejemplo me gusta tener las notas rápidas a un lado y al otro lado me gusta poder ir rápidamente al escritorio sin tener que estar minimizando todas las pantallas. ¿Y cómo se hace eso? Pues súper fácil.
tenemos que ir a preferencias del sistema, darle a escritorio y salvapantallas, y allí dentro darle a salvapantallas, y debajo del todo nos saldrá la opción esquinas activas. Pues bien, allí dentro podemos poner las opciones que nosotros queramos en cada esquina, y la verdad que con un simple gesto así con el ratón rápidamente nos sale una opción que nos va súper bien para seguir trabajando o seguir haciendo cosas, estudiando, y es súper útil, y yo siempre tengo activado por lo menos estas dos funciones, pero por supuesto va a gusto, y como todo lo puedes personalizar a tu gusto completamente. Otra cosa que, bueno, quizá no es un truco en sí, pero mucha gente no utiliza el Safari, cosa que no entiendo porque el Safari yo lo utilizo desde el primer día que me compré un Mac, ya hace muchos años, y para mí es un navegador genial. Me he adaptado súper bien a ello y la verdad me va súper bien. Pues una de las cosas que ha implementado Google, en este caso en Safari, es, si os fijáis, cuando estáis navegando en una página web que está en otro idioma, directamente Google te lo detecta y ya te sale el icono arriba en el buscador de traducción. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, a veces estoy mirando artículos de, por ejemplo, una página web inglesa. Imaginaros que estamos en la página de la BBC mirando las noticias y hay cosas que quizás se me escapan, ¿no? Mi inglés tampoco es, y lo habréis notado, tampoco es excelente. Entonces es tan fácil como darle a ese botón y nos lo traduce a nuestro idioma. Cualquier otra página. A veces también me pasa que estoy mirando algún artículo en francés y más de lo mismo. Le doy a traducir y ¡pam! Me lo traduce al momento. Pero no te lo traduce en plan mal, no, es que te lo deja perfecto, como si esa página web se hubiera hecho en tu idioma. Y la verdad que para según qué cosas te facilita muchísimo el día a día. Otro truco archiconocido, pero que no todo el mundo lo sabe utilizar a la perfección, ya que dentro de este truquillo hay muchas opciones, y es el hecho de hacer captura de pantalla. Todo el mundo sabe comando Shift 3, ¡pam!, haces captura de pantalla, pero os diré una cosa, nunca utilizo comando Shift 3. ¿Por qué? Porque me selecciona la pantalla entera. Entonces, comando Shift 4, seleccionas el trozo que tú quieres. Sí que es verdad que a veces es un poco como difícil, tienes que pillarle el truco de realmente cómo seleccionar todo, porque empieza en la esquina y no puedes dejar de pulsar. Si por ejemplo lo haces en el portátil, la verdad que el trackpad a veces es como que no te da más, ¿no? Y tienes que utilizar el otro dedo para bajar, bueno, un lío. Pero si por ejemplo utilizas comando Shift 5, allí puedes seleccionar exactamente el trozo que quieras, puedes ir moviendo el trozo que tú quieras seleccionar, e incluso tiene muchas más opciones dentro de ese comando Shift 5 que tú puedes coger y decirle, mira, pues yo quiero seleccionar esta ventana que tengo abierta, solo esta, pues directamente ¡pam!, le das allí y se te hace la captura de pantalla de solo la ventana que tú querías. Otra cosa que no solemos atender mucho es la papelera, y realmente es muy bueno irla vaciando de vez en cuando, ya que al final nos genera muchísima capacidad en el ordenador que quizá pues no tenemos y quizás nos hace falta para otras cosas. Cuando estamos mirando la papelera, si por ejemplo decimos, vale, queremos borrar todo, es tan fácil como comando Shift, borrar y ¡pam! ¿Quieres vaciar la papelera? Sí, fuera, ya está. Es simplemente una opción más rápida a la hora de ir vaciando la papelera. Otro truco, por ejemplo, estás por ejemplo en la universidad, en tu oficina o incluso en casa y quieres salir de tu escritorio, quieres que te pida la contraseña porque quizás vas a levantarte un momento, cogerte un vaso de agua o vas a ir al baño y no quieres tener que estar bajando y subiendo la pantalla. Pues bien, es súper sencillo. Si quieres salir de fuera sin tener que estar bajando y subiendo la pantalla, es tan fácil como control Shift, ¡pam!, expulsar, y de esta forma ya se te vuelve a pedir la contraseña y tienes protegido tu Mac sin tener que estar haciendo ese movimiento subir y bajar pantalla, que al final con los años lo que hace es que los cables de dentro pues son más delicados, y si quieres alargar un poquito la vida de esa pantalla, de ese Mac, en este caso si es un portátil, pues la verdad te va a resultar muy útil. Hay mucha
gente que no sabe que el dock, sobre todo para cuando alguien llega al mundo Apple, estamos acostumbrados a tener el escritorio lleno de cosas. Bueno, yo lo tengo en el dock, en el escritorio, tengo cosas por todos lados. Pero mucha gente no sabe que el dock se puede ajustar a como tú quieras. Puedes quitar de allí las cosas que tú quieras o poner, por ejemplo, las aplicaciones que más utilizas. Realmente, en su día, Steve Jobs lo hizo para tener el escritorio totalmente vacío y las pequeñas cosas que quieras tenerlas en el dock. Pero mucha gente no sabe que el dock tú lo puedes poner a un lado, lo puedes poner a otro y sobre todo algo que para mí va súper bien, que es puedes cambiar la medida del dock. ¿Qué significa? Que puedes tenerlo así de grande en toda tu pantalla o puedes tenerlo mucho más pequeñito que te ocupa súper poquito, pero que ves rápidamente, como está hecho por iconos, ves rápidamente dónde tienes que darle. Si quieres cambiar tamaño del dock o ponerlo en un lugar o en otro, es tan fácil como ir a preferencias del sistema, darle a dock y a barra menús, y a partir de allí verás la opción de agrandar, quitar, ponerlo a un lado, a otro, e incluso si quieres puedes poner que se esconda cuando no tienes el cursor por allí. De esta forma hay mucha gente que también le va bien porque ve todo como mucho más limpio y más ordenado. Y otro que para mí creo que también es de los que más y más utilizo, es tan fácil como comando F. ¿Qué hace comando F? ¿Cuántas veces estás en una página web y estás buscando una palabra clave o dos palabras clave? Y dices, madre mía, tengo que estar tirando hacia abajo y buscando y buscando. Pues no. Comando F, pam, pones la palabra que estás buscando y ahí te la muestra en el caso de que salga. Si salen varias opciones, te saldrán cuántas veces se ha encontrado esa palabra y simplemente le vas dando a la flechita y verás cuántas veces te ha encontrado la palabra y en qué trozos del texto te lo ha encontrado. Y esto sirve para cualquier cosa también. Puedes estar, como os decía antes, no tienes por qué estar en una página web. Puedes estar, por ejemplo, en tus notas y decir, madre mía, ¿cuándo escribí esto? Este día, por ejemplo, sé que ponía la palabra tal o la fecha tal. Pues también súper fácil, comando F y pam, lo buscas súper rápido la palabra que realmente estás buscando. Y pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Realmente espero que os haya servido de ayuda. Hay muchas cositas que se nos escapan porque el mundo Apple tiene miles y miles de cosas que incluso muchos no sabemos y que nos pueden facilitar mucho el día a día. Y una vez vas cogiendo estos trucos y los implementas en tu vida, por supuesto, los que más se adapten a ti y a tu vida, a tu forma de trabajar y tu todo, pues realmente es mucho más sencillo, fácil y realmente súper intuitivo. Una vez lo adaptas a ti, es como pam, es que ni lo piensas, lo haces y punto. Así que nada, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Adeu, adeu.